Betel, lo que necesitas escuchar. Tiene una respuesta oportuna para todas tus preguntas. Todos los miércoles, sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde por Betel Radio. Lo que necesitas escuchar. Visita el templo del Movimiento Misionero Mundial en Canto Grande, Paradero 1, Avenida Canto Grande, 2837. Ven y recibe la bendición de Dios. Tu voz en Betel. Llámanos al 613-1701 y 613-1709. Tu voz en Betel. Bien, son 9 de la mañana con 7 minutos. Queremos saludar también a toda nuestra audiencia que está en esta hora conectándose a través de nuestro Facebook. Y bueno, si tal vez no sabes cuál es la dirección y quieres ver también este programa, búscanos como Betel Radio. Puedes participar dejándonos tus comentarios, cualquier duda, consulta respecto al tema que estamos abordando hoy va a ser disipado porque estamos con el doctor José Carrión. Él es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Arteriosclerosis. Don Francisco. Sí, justamente estamos ocupándonos de este tema porque con el tiempo se ha convertido en un tema de preocupación nacional, ¿no? Ya esta es una de las epidemias modernas, le llaman, ¿no? Antes no había el problema de que hubiera muchos gordos, ¿no? Así para hablarlo en sencillo. Pero ahora ya, bueno, la cantidad de gordos ya se convierte en un problema de salud nacional, ¿no? Y ¿cómo? Cuéntenos usted, que es de esta asociación, seguramente conocen o tienen idea aproximada de las estadísticas, cómo es que ha ido incrementando y por qué cree usted que ha ido incrementando esta cifra. Claro, hablando o refiriéndonos a las estadísticas nacionales, mayormente se han hecho evaluaciones poblacionales y se ha observado, ¿no?, que en la medida que se va reduciendo la población rural y se va incrementando la población urbana a través de los años, justamente la población urbana es la que está justamente aumentando las cifras, en ellos está aumentando las cifras de obesidad. Y ahí ahora, en según la vida la edad, sedentaria, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Entonces ahí vienen los factores ambientales, ¿no? Uno dice urbanización de una ciudad es algo positivo, pero siempre trae la urbanización, trae justamente los malos hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, por eso que se está observando que las zonas rurales se siguen manteniendo bajas incidencias o prevalencias de obesidad y las enfermedades que esta ocasionan. Ese es un aspecto. Y el otro es en relación a las edades, ¿no? O sea, los estudios que se están señalando, el grupo mayoritario de obesidad en nuestro medio se da entre los 30 y 60 años. Llegan alrededor de 60, más de 60%, ¿no? Y es a considerar. En los otros grupos etarios, o sea, por edades, en los menores, por decirlo, de 20, más o menos según los estratos, o sea, las edades que uno escoge, van en promedio de 10% en cada estrato, ¿no? Pero son cifras que en nuestro país todavía son un poco subestimadas, ¿no? O sea, no tenemos una estadística realmente exacta. Son aproximaciones. El censo no creo que mida esto, ¿no? Sería fabuloso que en este censo, por ejemplo, que se va a desarrollar el día domingo, fabuloso, ¿no? Sería importantísimo, ¿no? Sí, las preguntas claves que se tienen en relación al peso, ¿no? ¿Cuál podría ser una pregunta clave para poder tal vez el primero, que muchas personas asumen, ¿no? El mensaje es que cambiar esas ideas que se tienen, o mitos o leyendas, ¿no? En relación a que son factores hereditarios, ¿no? En primer lugar, ¿no? Uno en una encuesta lo primero que hace, ¿no? Lo primero que dice, no, yo tengo problema de peso, o tengo diabetes, o las enfermedades que ocasionan la obesidad por herencia, porque mi papá, mi abuelita han sido, y no es así. Entonces es importante captar, ¿no? esta pregunta clave, ¿no? ¿Cuántas personas tienen problemas de peso ya en la familia? Entonces, eso nos da un dato importante para ver las consecuencias de la obesidad en la familia, ¿no? Y qué tipo de problemas ya vienen teniendo. Creo que había un informe, ¿no? Sí, nos comunica la producción que tenemos un informe respecto a este tema. Te recordamos nuevamente los números 613-1701, 613-1709. Vamos con el informe.
La arteriosclerosis es una enfermedad potencialmente mortal que puede comenzar a desarrollarse durante la niñez. Esta enfermedad es un proceso en el que los depósitos de material graso, llamado placa, se acumulan en las paredes de las arterias, reduciendo o bloqueando por completo el flujo sanguíneo. Si bien las causas exactas de la arteriosclerosis no están claras, muchos científicos afirman que esta empieza con el daño a la pared interna de una arteria llamada endotelio. Las sustancias transportadas a través de la sangre, como el colesterol, las grasas y los productos de desecho celular, se acumulan en el área dañada de la pared arterial. Las reacciones químicas que se presentan dentro de la acumulación de material hacen que las moléculas de colesterol se oxiden. Esto da lugar a una respuesta inflamatoria en la que las células endoteliales del sitio dañado liberan sustancias químicas que indican una llamada de auxilio. Como respuesta, los monocitos del torrente sanguíneo se dirigen hacia el sitio dañado. El estímulo del colesterol oxidado convierte a los monocitos en macrófagos. Los macrófagos comen y digieren las moléculas de colesterol. Como resultado de este proceso, los macrófagos se convierten en células espumosas, las cuales se acumulan para formar la placa. En la medida en que la placa aumenta de tamaño, la pared arterial se hace más densa y se endurece. Al mismo tiempo, las células musculares lisas dentro de la pared arterial empiezan a multiplicarse. La mayoría de células musculares lisas se mueven hacia la superficie de la placa. Estas células contribuyen a la formación de una tapa fibrosa firme que cubre la placa. Finalmente, el pasillo a través de la arteria se estrecha lo suficiente como para reducir el flujo sanguíneo y la cantidad de oxígeno recibida por los órganos que abastece. Con el tiempo, la tapa puede erosionar y abrirse, liberando placa en el torrente sanguíneo. La placa puede fluir y contribuir a la formación de un coágulo de sangre que puede detener el flujo sanguíneo. Como resultado, un suministro limitado de sangre está disponible en las áreas alrededor de la arteria parcialmente bloqueada, degradando y potencialmente matando al tejido vecino. Bien, escuchamos un informe sobre la aterosclerosis, ¿no? Hay un error ahí cuando dicen arterosclerosis, ¿no? El nombre propiamente es ateroesclerosis. O sea, la problemática fundamental es la aterosclerosis. Y aterosclerosis viene a ser solamente el engrosamiento de la arteria. Pero aterosclerosis es un concepto más amplio. Lo que ustedes acaban de escuchar es justamente definen lo que es la aterosclerosis. Que es una de las consecuencias de la obesidad. Que viene a ser efectivamente. Entonces nosotros tenemos un órgano que es el más grande, ¿no?, de nuestro organismo, que es el endotelio, que es la cobertura, como lo ha dicho, de todo lo que es arterias. Las arterias nos llevan la sangre oxigenada a todos nuestros órganos. Entonces la obesidad lo que va a generar, por exceso de peso, un exceso de insulina. Entonces el exceso de insulina más los elementos de lípidos, como han escuchado, intervienen justamente en el daño endotelial, pero este es todo un proceso. A nosotros que nos interesa intervenir tempranamente, porque esa es la forma de combatir la obesidad y las consecuencias de esta, nos interesa encontrar en las etapas previas que se llaman de disfunción endotelial, antes que se forme la placa ateromatosa. Ustedes han escuchado hace un momento que hablan de la placa ateromatosa, pero es una fase ya posterior, en la cual incluso ya el proceso ya no es reversible. Entonces nosotros cuando hablamos de intervención temprana, nos interesa la etapa de la disfunción endotelial, es decir, antes que se forme esa placa ateromatosa que estaban mencionando. Porque ahí, si el paciente baja de peso, revierte el proceso. Habría entonces una etapa pre-placa ateromatosa o pre-infarto. Esa es la etapa que nos interesa a nosotros, que todos conozcan de la existencia de ella, y logrando bajar de peso, esto se revierte a un endotelio nuevamente normal. Pero una vez ya formada la placa ateromatosa, difícilmente ya el proceso marcha hacia atrás. Ahí sigue progresivamente a lo que se acaba de decir, la formación de la placa ateromatosa, la complicación de esta y finalmente pues el infarto. Que ese es el punto final, ¿no? Pero sin embargo la etapa de disfunción endotelial en la cual va a haber trastornos circulatorios, ¿no? Por ejemplo, una angina cardíaca puede ser justamente manifestación de una disfunción endotelial, es decir, que el endotelio ya está alterado por exceso de insulina en su función. Normalmente nosotros tenemos una vasodilatación, así que nuestros vasos son amplios. En cambio, cuando ahí viene la disfunción endotelial, empiezan a perder esa capacidad, empiezan a estrecharse, pero momentáneamente.
Estos bruscos, contracciones intermitentes también se ven a nivel cerebral. Entonces va a haber problemas, lo que le llaman los trastornos isquémicos transitorios, la angina que les menciono, y lo que se llama también la claudicación a la marcha. O sea, cuando llega el problema circulatorio es a nivel de los miembros inferiores. Pues básicamente es la idea, ¿no?, importante de una intervención temprana. Bien, aquí nos escribe Moisés Ramos, dice, disculpe, yo como comida totalmente sana, nos dice él, nada de chatarra, pero el problema que tengo es que cuando como un poco, empiezo a engordar, y me dicen que mi contextura es así, cuando comes más tiendes a engordar más. ¿Es verdad eso, doctor? Gracias por la respuesta, nos dice. Como acabo de mencionar, va a depender del balance en cuanto al régimen alimentario, de nutrientes en el régimen alimentario saludable, ¿no? Si hablamos que una persona que está consumiendo sus carbohidratos, sus grasas, sus proteínas, lípidos en unas determinadas proporciones, no tiene por qué ganar peso, porque eso quiere decir que hay alimentos, dentro de los nutrientes va a haber azúcares buenos, azúcares malos, va a haber grasas buenas, va a haber grasas malas. Si uno no tiene una buena identificación de los mismos, puede que esté incurriendo en una situación obesogénica, ¿no?, que le va a hacer ganar peso. Por eso es importante, Claudio dice, yo como saludable, pero había que precisar los detalles. Incluso, algo debe estar fallando, ¿verdad? Exactamente, muchas veces hasta la preparación. ¿No? Justamente en la campaña que hemos estado haciendo ayer, el día domingo, una pregunta que se hizo a una señora, ¿usted come granos enteros? Que es hoy en día nuestra herramienta o instrumento más importante en combatir la obesidad. Sí, dice, yo como menestras 2 veces a la semana. Qué bien, pero ¿por qué entonces tiene el problema de peso? Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo es que prepara usted esos granos? Y ahí viene el problema. Le dan mucho tiempo de cocción, o sea, los convierten prácticamente en puré o mazamorra, entonces ya dejan de ser superalimentos. Entonces ese detalle también hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Y por ¿cómo eso que se preparan los alimentos? Exacto, tiene que ser un grano entero, llámese menestra o cereal, tiene que ser al dente. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que el tiempo de cocción debe ser mínimo, que permita que esté blando, pero que no reviente la cáscara, que no pierda su forma. No deben ser consumidos en harinas. Es otro problema. Esos pacientes dicen, pero usted me dice que yo coma menestras, pero esas son harinas. No, su forma natural de una son menestra granos. Es un grano entero. Claro. Nosotros a estos, por procesos, en este caso la molienda, lo convertimos en harinas. Y en harinas incluso súper refinadas. Eso justamente ahí pierde las propiedades de superalimento. Y finalmente también, por costumbres, tenemos también lo de tostar los granos, y algo que tampoco debe hacerse. Debe ser consumido sancochado. Entonces uno llega entonces al detallito, y ahí damos que dice, por esa razón es que la persona sigue ganando peso. Y no olvidarnos también de la quema de energía o el gasto de energía que puede ser por el trabajo o adicionales, actividades físicas adicionales. El mejor quema grasa es la actividad física. Entonces, a lo mejor es una persona que puede estar desarrollando un régimen más o menos, pero no está haciendo actividad física. No está haciendo actividad física. Entonces, ese detalle también hay que reconocerlo y sobre ellos también educar a nuestra población. Bien, punto importante a tomar nota, todas estos tips que nos están dando, estamos conociendo más para poder también cuidar nuestro cuerpo, porque es muy importante, don Francisco. Pero, ¿qué le significa a una familia tener a una persona obesa con arteriosclerosis? Lo que justamente el día miércoles que pasó ha sido el día mundial, ¿no? Miércoles 11 exactamente, ha sido el día mundial de lucha contra la obesidad. Porque ella está en visos de una endemia o pandemia inclusive, dependiendo de la fuente de estadísticas, por el gran costo social que considera las múltiples enfermedades que ocasionan la obesidad. Estamos hablando de altos costos para manejar la diabetes, para manejar la hipertensión, el hígado graso, y otros problemas también relacionados como consecuencia, ¿no?, de la obesidad. Entonces eso, hablando ya de la familia, ¿no?, también va a ser una carga que tienen que sobrellevarla. Por eso la idea es que en ese seno familiar, más bien, que inculcarles nociones para que prevengan, justamente combatan la obesidad en el seno familiar. Si lo hacen de esta manera, ya no vamos a tener más obesos en la familia, o con sobrepeso u obesidad.
Y lo que hace un momento comentaba, ¿no? ¿Por qué ya no se llama o no se refiere a la dieta? Porque antes esa es la gran justificación que tenía la familia. Cuando uno le decía, el paciente tiene que hacer dieta. No, dice, pero para nosotros significa un presupuesto, hacer dieta para un familiar. Hoy en día por eso ya no se usa el término de dieta. Hablamos de régimen alimentario saludable, porque va dirigido al paciente, a tratarlo, a controlarlo y a prevenir en su familia justamente que no llegue a la obesidad y todas las enfermedades que esta ocasiona. Entonces, miren, entonces los conceptos están variando, ¿no? Claro. Y la idea de la intervención temprana y la educación de la población es básica, clave. Importante. Bien, ahora vamos a entrar en comunicación telefónica con el doctor Ricardo Racilla. Él es decano del Colegio de Economistas. ¿Me escucha, doctor Racilla? Buenos días. Buenos días, sí, le escucho. Gracias por atender nuestra llamada. Queríamos hacerle una consulta, ¿no? Con relación, estamos hablando un poco de la obesidad, de la arteriosclerosis y también de la comida no saludable, de la comida chatarra. ¿Cuánto afecta esto del consumo de comida no saludable en la economía de los peruanos? Bueno, desde el punto de vista económico financiero, tiene esta afectación porque la comida llamada chatarra presenta la informalidad. ¿Cómo es esto? Que la comida chatarra es que se sirven en la calle, en los sitios afuera, con las ventanitas de las tiendas, etcétera, no están, son fijos, no tienen factura, no tienen recibos, y quedamos más o menos en 20 hasta el 30% del cuerpo del de la comida. Entonces, ese % contribuye a un porcentaje a la captación del público que le sirve cumplir sus objetivos predeterminados. Entonces, esto afecta a la economía de modo tal que ingresan en un tipo afectado por ese concepto y le va a dificultar en un pequeño porcentaje, pero significativo aún ¿no? para poder validar sus objetivos predeterminados de política económica que está sujeto el Estado, ¿no? A margen de la salud, al margen de la mala costumbre, al margen de la obesidad y todo eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, tampoco no es tan económico para el bolsillo de es una mínima diferencia entre la comida que se vende en los restaurantes formales, ¿no? Entonces, aquí lo que la guía es a la mala costumbre que tienen esas personas, su salud también háganlo y por la economía del país. Muchas gracias al doctor Ricardo Racilla, decano del Colegio de Economistas, por su comentario. Ya estamos llegando a la parte final del programa y lo que me queda muy claro es que tenemos que incorporar a nuestra mente, ¿no?, la necesidad de la comida saludable, ¿no? Don Francisco, nos dicen que antes de despedirnos tenemos una llamada desde Chanchamayo. Bien, buen día. Se acaba de cortar la comunicación, pero creo que tenemos un mensaje de nuestros oyentes, también creo que una consulta que han estado realizando para también nuestro especialista en el programa que hoy estamos abordando. Bien, dice, buenos días, quería preguntarle al doctor, ¿el azúcar integral o stevia, qué cantidad se debe consumir? Y la alcachofa, ¿qué función tiene? No sé si nos podría responder eso el especialista. Nos pregunta nuestro oyente Osorio, que nos escribe también. El rol de los edulcorantes en general es un rol simplemente opcional, porque como hace un momento lo comentaba, existen azúcares buenos y azúcares malos. La idea es de tratar de reemplazar el azúcar con edulcorantes, en este caso el que ha mencionado, el stevia, que se puede decir que es el más conocido y el científicamente más estudiado, ¿no? Pero como lo repito, viene a ser una situación opcional. Si la persona se habitúa
a tomar sus bebidas sin azúcar, no necesariamente debe usar un producto, en este caso, para endulzarlo. O sea, no es básico, no es primordial, no el uso de un edulcorante, cualquiera que sea en preferencia, bueno, el que he mencionado. Y las bondades que tiene un pelo vegetales, ya sea alcachofa, berenjena u otros tipos de vegetales, eso es inusitable. Ellos son ricos en oligoelementos, tenemos el potasio, el magnesio, todos los elementos que son valiosos. Mientras en este caso la alcachofa sea consumida como tal, sancochada, eso va a ser más beneficioso. Muy saludable para nuestro Desde cuerpo. luego. Llegamos al final, sí. Nos tenemos que despedir, entonces agradecerle al doctor José Carrión Rojas, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Estudios de la Obesidad y Arteriosclerosis, que ha estado con nosotros hoy con este tema tan importante. Esperamos contar con una próxima oportunidad con su presencia y poder también tocar esos temas que nos ha quedado chiquito el programa, don Francisco. Los invitamos a uno similar mañana a partir de las 9 de la mañana. Vete, lo que necesitas escuchar.